Hola a todos, los saludo de nuevo para una sesión más de Manas Engine. En esta ocasión les mostraré cómo configurar ServiceDesk Plus para una exitosa gestión de ITSM. Dentro del día a día hay un sinfín de actividades las cuales son parte de las operaciones dentro de la mesa de ayuda. Las más comunes que podríamos observar son contrataciones de nuevos empleados, gestión de incidentes mayores, gestión de cambios mayores y actualizaciones o parcheos de sistemas operativos. Todos estos escenarios pueden ser dolores de cabeza si no contamos con las herramientas adecuadas, pero con ServiceDesk Plus les aseguro que esto será pan comido al mostrarles lo fácil que es configurarlo para agilizar los tiempos de respuestas y flujos de trabajo. Ahora veremos cómo convertir una solicitud en una verdadera experiencia ITSM. Al momento de una contratación se verán involucrados varios departamentos los cuales estarán trabajando para el proceso de la alta. En dicho proceso hay diversos puestos dentro de la organización que se deberán de establecer para tener claro en qué momento van a intervenir y qué tareas o actividades son las que deberán ser ejecutadas, donde previamente existió un proceso de capacitación o formación hacia el staff involucrado. En una manera muy resumida, dentro de una nueva contratación tenemos el gerente correspondiente quien iniciará con el proceso de la contratación, en donde la mesa de ayuda por medio de los formularios previamente definidos recopilará la información necesaria para que dé el inicio del proceso operativo, delegando responsabilidades así como los procesos de aprobación, donde en este caso existe una creación de usuario de red así como la asignación de un equipo de cómputo. Ya que se deleguen las tareas y se aprueba la solicitud, se activan estas tareas y se activa el SLA correspondiente, y a través del ciclo de vida de la solicitud, él o los usuarios finales estarán plenamente notificados del proceso. Ahora, estamos dentro de la vista del solicitante, en el cual en este caso será el gerente, en el cual va a iniciar el proceso de contratación. Como vemos, tenemos diferentes instancias, las cuales ServiceDesk Plus nos da la oportunidad de seleccionar cuál es la instancia en la cual nosotros queremos iniciar nuestra gestión. En este caso vamos a iniciar la gestión dentro de la instancia de Helpdesk o DTI, en el cual nosotros podemos ver que tenemos una vasta variedad de información o de opciones que podemos seleccionar. Podemos definir o reportar un problema, gestionar un servicio o buscar una solución. Podemos también hacerlo a través de nuestro catálogo de servicios, en los cuales nosotros o los usuarios finales pueden consumir sin ningún problema. Solamente es cuestión de gestionar las categorías y empezar a definir los servicios dentro de ellas. En este caso vamos a gestionar el nuevo ingreso de un empleado, en el cual nosotros podemos ver la plantilla, que es bastante amigable y bastante sencilla, donde podemos ver el inicio de el costo o ver el costo inicial del servicio, en los cuales nosotros podemos definir los campos, podemos definirle lo que está dentro del mismo campo. Por ejemplo, la categoría ya está preseleccionada con gestión de directorio activo. Podemos definirle campos obligatorios, por ejemplo teléfono, en el cual es un número telefónico, por lo tanto no podemos ingresar más que solamente números. Podemos definirle también la descripción. Como verán, aquí tenemos nuestros recursos, los cuales son nuestros formularios inteligentes, que más adelante les mostraré cómo podemos configurarlo, en donde al ver que tenemos una pequeña o agotada selección o mostrar las opciones, pero nosotros al momento de que nosotros definimos, por ejemplo, si la contratación es permanente, se mostrará un pop-up, una ventana emergente que nos va a avisar que tengamos cuidado con el llenado de los campos. Simplemente vamos a aceptar y se nos va a mostrar más información o más opciones, en los cuales nosotros podemos definirlo de manera manual, cuáles son los contactos de emergencia, la ubicación física, y así nos da una vasta calidad. Nosotros podemos ir definiendo la cantidad y el tipo de campos que nosotros necesitamos. Si nosotros al momento que seleccionamos gerente regional de ventas, verán que se va a habilitar otro espacio, en los cuales nos va a darle la oportunidad de definir o que podamos definir el equipo que va a tener esta persona. Como ven, podemos cambiarlo sin ningún problema. Así también tenemos la opción de que ya está definido y no podemos cambiarlo, por lo tanto tiene que ser solamente uno de estos, como cualquiera de estos Apple. También podemos tener la opción de seleccionar el hardware adicional, pero en este caso, para este puesto en específico, solamente tenemos estas dos opciones y ya tenemos predefinido o preseleccionado esta opción que estoy marcando, así también como el software adicional.
Y como vemos en la parte de abajo, al final ya tenemos aquí el total del servicio que se está acumulando, así como también las tareas que están definidas para esta plantilla o para este servicio. En este caso podremos ver que lo final es casi 14,000 pesos, dólares, etcétera, en los cuales nosotros podemos definir, ¿sabes qué? Estamos dentro de un presupuesto. Así también en la parte superior podemos ver los SLAs definidos para que así el cliente o el usuario final pueda tener claro cuánto es el tiempo que va a tomar la gestión de nuestra solicitud o del servicio que están solicitando. Entonces simplemente vamos a agregar nuestra solicitud. Y como verán, ya tengo aquí toda la información relacionada en el campo o de los campos que estábamos gestionando en nuestro formulario, que es como la mesa de ayuda empieza a gestionar toda esa pequeña información para que tengamos todo el detalle para poder continuar sin ningún problema. Como ven, aquí ya tenemos toda la información relacionada con nuestra solicitud. Así también en la parte superior derecha podemos ver que tenemos el tema de la aprobación, en los cuales nosotros tenemos que el usuario final está totalmente consciente de que hay una aprobación que tiene que esperar para que nosotros podamos continuar o para que el servicio pueda continuar. Ahora vamos a pasar a la vista del técnico, en los cuales nosotros podemos ver que tenemos una aprobación pendiente. Simplemente vamos a actualizar y vamos a ver que tenemos nuestra solicitud de aprobación dentro de la sección de aprobaciones, en donde al momento de que nosotros ingresemos podemos ver que tenemos el detalle de nuestra solicitud, en donde podemos aprobar o rechazar y agregar comentarios, y donde tenemos un pequeño detalle de toda la solicitud que estamos teniendo. Bien, entonces nosotros podemos ver toda la información y podemos tener la capacidad de que podamos hacer la gestión de la aprobación. Entonces en este caso vamos a aprobarlo, vamos a poner OK y vamos a aprobar. Ya que aprobamos, nos vamos a solicitudes, nos vamos directamente a nuestro ticket, en donde podemos ver que ya está aprobado, ya se hizo la aprobación, y podemos ver las transiciones siguientes, las cuales nosotros podemos configurar con nuestro ciclo de vida de la solicitud, en donde tenemos las pestañas relacionadas con la gestión operativa de nuestro ticket, en las cuales podemos ver las tareas que ya fueron las que están activadas automáticamente, en las cuales podemos agregar nuevos, podemos agregar más tareas por parte de las plantillas, podemos tener los registros de trabajo, que es muy importante para que nosotros podamos hacer el conteo de cada una de las acciones para que podamos hacer nuestro reporteo. Entonces, por ejemplo, simplemente damos una pequeña descripción, definir el tipo de registro de trabajo y vamos a guardar. Como ven, ya empezamos a tener la sumatoria de nuestro ticket. Así también podemos definir la resolución, podemos buscar las soluciones que ya están dentro de nuestra base de datos de conocimiento para que podamos hacer mucho más fácil la gestión. Como comentamos, tenemos las aprobaciones, simplemente podemos agregar más etapas, podemos definirle una lista de comprobación o el famoso checklist para que al final del ticket o la solicitud o el servicio que estamos entregando podamos confirmar que estamos entregándolo de una buena manera o con una buena calidad. Por lo tanto, y tenemos el análisis del tiempo, que ahorita van a ver que va a ir cambiando, así como el historial, donde nosotros podemos ver el paso a paso de todo lo que ha sucedido dentro de la solicitud, y esto no puede ser modificado ni cambiado. Entonces nosotros podemos ver que tenemos nuestras transiciones en la parte superior. Entonces vamos a dar los pasos siguientes. Por ejemplo, nos dice que tenemos que definir el técnico, pero si nosotros, por ejemplo, designamos el técnico y damos a actualizar, nos va a decir que nos falta todavía el campo prioridad y no vamos a poder avanzar. Simplemente podemos darle una prioridad normal y podemos continuar. Como verán, ya se hizo la actualización y cambió la transición, ¿no? Ahora tenemos inicio de la gestión, en los cuales al dar el inicio de la gestión podrán ver cómo se van cambiando, y nosotros no podemos cambiar a un estado que no esté definido en la transición. Podemos pausarlo o finalizarlo. Entonces ya que hacemos toda la gestión correspondiente, por ejemplo, vamos a finalizar, podemos marcarlo como un First Call Resolution, lo que se hizo en la primera acción de atención. Podemos definir el código de cierre, algún comentario, y simplemente vamos a actualizar. ¿Para qué? Para que nosotros ya cerremos el ticket y cambió nuestro estado.
ahora dice resuelto. Como ven, ya podemos continuar la labor, o sea que se haga un reabierto, o podemos cerrarlo definitivamente. ¿Ven? Entonces ya tenemos nuestra solicitud cerrada, se va a actualizar y ya tenemos cerrado. Entonces volvemos a nuestro análisis de tiempo, en los cuales podemos ver cómo se ha comportado y cómo ha cambiado, así como el timeline o la línea del tiempo se ha comportado en relación a los campos que nosotros tenemos disponibles para este ticket. Muy bien, algo muy importante que nosotros podemos definir en esta sección es precisamente cómo nosotros podemos hacer el reporteo, el seguimiento, en donde en la sección de informes o reportes podemos definir o seleccionar informes por SLAs, en los cuales podemos definir o crear uno nuevo o seleccionar de los que ya están creados de manera predeterminada. Simplemente seleccionamos o lo damos un clic y automáticamente se va a ir completando. Podemos crear un nuevo informe, un nuevo reporte, en los cuales podemos definir de qué tipo va a ser nuestro reporte, así como si va a ser por solicitudes, tareas, proyectos, etcétera, si son solicitudes de servicio, incidentes, entre otras, y simplemente vamos a poder continuar con un pequeño wizard o un asistente en los cuales podemos seleccionar todos los campos o cualquiera de los campos que nosotros creamos necesarios, y simplemente vamos a ir las columnas o los campos que hayamos definido, el tema de filtros, si lo queremos agrupar, el tipo de resumen en dado caso si es necesario, y los gráficos, y simplemente ejecutamos nuestro reporte. Entonces simplemente con esto podemos ver cómo se ha trabajado el tema de los KPIs en relación al tema del cumplimiento del servicio. Ahora gestionaremos un incidente mayor. Tomaremos un pequeño ejemplo para mostrar cómo apoyarnos con ServiceDesk Plus en relación a la indisponibilidad de un servicio de TI. Con ServiceDesk Plus les mostraremos el marco de referencia para la atención de un incidente mayor, desde la detección hasta el cierre, en donde involucramos análisis, triage, gestiones de SLA, entre otros pasos que a continuación les vamos a mostrar. Ahora les muestro Op Manager Plus, que es nuestra herramienta de monitoreo o ITOM, la cual nos ayuda a tener una clara visualización del estado de toda nuestra infraestructura de TI, en donde dentro de las configuraciones podemos tener notificaciones, las cuales podemos configurar para cada uno de nuestros servicios, servidores, alguno de sus interfaces, entre otros, en los cuales al momento de que nosotros lo configuremos podemos registrar un ticket, en el cual nosotros podemos revisar o definir que podemos darle por manera predeterminada lo que es las categorías, subcategorías, y toda esta información lo trae o hace la recolección de esta información desde el ServiceDesk Plus al momento de que se hace la integración. Ahora, suponiendo de que ya tenemos el registro de todas estas, de esos inconvenientes o de estas caídas por parte del monitoreo de infraestructura, podemos ver que ya tenemos esta información de cada una de nuestras notificaciones, nuestros tickets, y a raíz de que tenemos la configuración de colores o de colorizaciones a medio de diferentes formas o diferentes criterios, como en este caso lo tengo en la parte de prioridad, podemos ver que tenemos diferentes colores para que podamos identificarlo mejor. Como verán, aquí ya tenemos tenemos 4 tickets que vienen de la misma alarma, en los cuales nosotros podemos ver que ya pasamos la primera fase, que es la detección, en las cuales nosotros podemos revisar dentro de él que ya tenemos la información de la caída, cuáles son las personas o cuáles son los campos que ya están relacionados con esto, prioridad, categoría, etcétera, como ya lo estábamos viendo, así como también el activo involucrado en esta caída. Nosotros podemos decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer las notificaciones para esto? Entonces nosotros, dentro de la parte de la administración o la sección de administración, nosotros nos vamos a lo que son reglas de negocio, en los cuales vamos a configurar una regla que sea relacionada con esta caída, en los cuales podemos dar el nombre, y ya vimos que está la configuración de cómo va a ser la activación de esta regla, en los cuales, dependiendo que el asunto contenga, vamos a hacer la definición de mover la categoría servidores, administración de servicios como su categoría, el artículo, etcétera. Entonces ya automáticamente está tomando la prioridad como incidente mayor, el impacto como afecta a la organización, y cómo se va a empezar la asignación tanto de equipos de soporte también como el técnico.
podemos hacer la notificación a todos esos interesados que puedan estar involucrados para este tipo de situación. Entonces lo podemos hacer a través de un correo electrónico, o también si tenemos la configuración de un servidor SMS, puede empezar a enviar lo que son puede ser los mensajes de texto directamente a esas personas. Bien, ahora regresamos a nuestras solicitudes, en las cuales nosotros ya podemos ver dentro de nuestro ticket que ya tenemos inclusive todos los temas de SLAs, ya tenemos el tema de vencimientos. Entonces también de eso empezamos a hacer con el tema de las delegaciones. Todo el tema de las delegaciones, ya tenemos las tareas y empieza a estar lo que son la asignación de tareas, y ya están marcadas para que estén activadas de manera automática. Por lo tanto, cada una de ellas, cada uno de estos casos ya tienen una asignación de manera predeterminada o definida, para que todas las personas involucradas empiecen a hacer las labores que les corresponde de acuerdo a este caso o cómo lo estén manejando. Así también, dentro de las tareas podemos tener las configuraciones de las dependencias, los cuales nosotros podemos definirlas para que podamos darle el orden que requiere. Podemos definir las tareas padre y las tareas hijo, y las cuales nos define precisamente cuáles son las que no podemos cerrar hasta que terminemos previamente las que están asignadas hacia ellos. Así también, como ya lo hemos mencionado, nosotros podemos revisar el tema de registro de trabajo, que es donde vamos a registrar cada uno de los movimientos con el tiempo, para que empecemos a hacer la sumatoria de las mismas. Así también, dentro de la solución, nosotros podemos ingresar una resolución aquí de manera manual, o igual también podemos hacerlo apoyándonos en nuestra base de datos de conocimiento, en los cuales nosotros, al definir, por ejemplo, cualquiera de los temas, pues simplemente podemos revisar cualquiera de ellas y lo podemos incrustar dentro de las soluciones. Por ejemplo, simplemente si yo selecciono, por ejemplo, la solución de esa que estoy mostrando, podemos ver que ya se copió de manera automática sin ningún problema dentro del campo de resolución. Bien, y ya viene toda la información relacionada con este caso. Así también nosotros, dentro de la misma solicitud, podemos tener acceso a la información relacionada con el activo. Esto es porque nosotros ya tenemos la información, ya lo hemos escaneado, ya va a ser un poquito más de administración, donde podemos ver información básica de este activo. Pero la parte importante son las relaciones, en las cuales nosotros podemos ver en este caso que este activo está albergando varios servicios de TI, lo que es correo electrónico, registro de aplicaciones y gestiones de usuario. Por lo tanto, va a haber mucha afectación, donde nosotros podemos ver inclusive a cuáles son los grupos de usuarios a los cuales también vamos a tener inconvenientes, en los cuales podemos revisar que inclusive cada uno de ellos tiene alguna información, por ejemplo, que están involucrados en ciertos problemas o solicitudes. Por ejemplo, que es el servidor que tiene problemas, podemos ver cuáles son las solicitudes que tiene pendientes. Ahora, nosotros, ya que tenemos toda esta información relacionada, pues ya podemos empezar a tomar acciones muchísimo más definidas. Ok, entonces nosotros, ya que tenemos esto, podemos seguir trabajando con el tema de la comunicación. Por ejemplo, ya que tenemos todo esto, podemos irnos a la página de inicio, en los cuales nos vamos a la sección de anuncios, donde podemos definir el nombre, el título de nuestro anuncio. Podemos definir qué es lo que está sucediendo, qué es lo que queremos comunicar, así también de qué fecha a qué fecha nosotros vamos a empezar a trabajar, o cuáles van a ser las fechas que están afectando. Definimos el tipo de anuncio, si es operativo, administrativo, de problemas, etcétera. La prioridad que nosotros vamos a manejar, cuáles son los servicios que están involucrados en ello, y cuáles son la accesibilidad, si va a ser privado público, o lo vamos a compartir con un cierto grupo de usuarios finales. Ahora, si nosotros tenemos la integración con Desktop Central, lo podemos habilitar y se enviará un pequeño mensaje de ventana emergente a través de la gente. También podemos enviar un correo electrónico directamente hacia los usuarios que nosotros ya tengamos agregados dentro de Service Desk Plus. Ahora, volvemos a nuestras solicitudes, y en las solicitudes podemos ver que tenemos cuatro registros o 4 tickets de los mismos. Ahora, si nosotros simplemente seleccionamos cada uno de ellos y nos vamos a acciones, podemos ver que podemos hacer la combinación de solicitud, o ser un merge, para que nosotros podamos tener
la información de unificada o para temas de KPIs. Entonces simplemente definimos cuál va a ser nuestro ticket padre, vamos a decir que es el número 1 o es el primero, que es el 827, y vamos a combinar la solicitud. Entonces ustedes ven, ya se redujo el número de tickets. Así también, si nosotros ingresamos, podemos ver que aquí tenemos los tickets, los otros 3 tickets dentro de la parte de las conversaciones. Dentro de cada una de ellas, nosotros de cada uno de las plantillas, nosotros podemos dar respuestas a cada uno de los clientes que están involucrados. En dado caso que sea necesario, podemos ingresarlo e ingresarles qué es lo que está pasando, o inclusive podemos definirle plantillas para que podamos hacer la tarea muchísimo más rápida. Por ejemplo, si yo lo hago una selección, rápidamente se cambia. Si yo lo cambio a otro, se va a cambiar el contenido. Entonces nosotros podemos enviárselo y poner copia a alguien, y toda esta información va a estar dentro de la misma solicitud. Bien, ahora, ya que nosotros tengamos un tema de incidentes mayores, pues realmente necesitaremos nosotros el empezar a hacer la gestión de un problema. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos asignarlo a un problema o asociarlo. Por ejemplo, podemos buscar uno de los que si ya tenemos creado o no. Por ejemplo, en este caso no tenemos ahorita un problema que esté creado, pero no podemos hacer uno nuevo. Al momento de que nosotros damos clic en nuevo, podremos observar que ya ciertos campos ya están definidos respecto a la información que viene del mismo solicitud o incidente. Simplemente sería cuestión de definir quién va a ser el técnico que va a estar trabajándolo, definir algunos temas de los campos que estén pendientes, asignar por ejemplo los servicios, en este caso, que son los que están involucrados, así como también ya tenemos los activos. Entonces simplemente nos podemos dejar el título de descripción de esa manera, y de manera muy sencilla, bueno, quien lo informó, podemos buscarlo de nuestra lista de usuarios. Simplemente, por ejemplo, vamos a buscarlo, puede ser cualquiera de ellos. Simplemente lo tenemos listo, lo guardamos, y nuestro problema ya ha sido creado y asociado. Como ven, ya aquí está el número 11. Entonces, si yo me voy a problemas, entonces podemos irnos al filtrado de los problemas abiertos, donde veremos todo el tema de la información relacionada con el problema que estamos trabajando, donde viene toda la información, donde vienen los servicios, los incidentes. Obviamente nos marca uno porque hicimos un merge. Entonces nosotros, ya que tengamos esto o esta información inicial, podemos definir el impacto, la causa raíz, los síntomas, cuál es la solución. Puede ser alternativa, una solución definitiva, que al momento de que se ingrese o se registre, por buena práctica se va directamente a nuestra base de datos de conocimiento. Podemos definir las tareas y los registros de trabajo. Entonces ya al final, nosotros cuando vayamos a hacer el cierre de nuestro problema, pues simplemente nos va a decir qué es lo que deseamos hacer. Si deseamos cerrar todos los incidentes que estén asociados, enviar por correo el tema de los solicitantes que están afectados, o sea, los que han registrado el ticket o la solicitud, enviar el correo electrónico a los técnicos, así como también copiar la solución dentro de nuestros incidentes. Entonces simplemente lo vamos a cerrar. Como ustedes ven, esta gestión de incidentes mayores con Service Plus es bastante sencilla, es bastante intuitiva, para hacerlo muchísimo más rápido y sencillo. Siempre es importante el conocer en dónde estamos parados y saber los indicadores correctos para identificar que estamos haciendo bien, así como las áreas de oportunidad para la mejora continua. Ahora gestionaremos un cambio mayor. Dentro de este escenario, una empresa decide migrar su infraestructura local de gestión de directorio activo a la nube, pero dentro de la organización hay cierta preocupación y no aceptan el cambio por los posibles problemas que pudieran encontrarse. Pero para esto tenemos un porqué. Dentro de la organización siempre aplican el mismo proceso de gestión de cambios sin importar su tipo. Hay una falta de planeación en cada cambio, lo que conlleva a cortes o indisponibilidades. No existe un proceso de comunicación efectiva para el mismo departamento de TI, así como para la organización e interesados, y por ende no existen procesos de aprobación definidos que aseguren una correcta aplicación de cambios. Lo anterior
lleva a que los cambios no se administren de manera pegadas a metodologías, resultando cambios ineficaces. En caso de que haya algún inconveniente, no hay planes de revisión que aseguren mantener la continuidad del servicio en caso de una falla. Los errores y falta de comunicación causan confusiones hacia la administración así como para la organización, y finalmente no existe una gestión de automatizaciones para optimizar la implementación de cambios. Con ServiceDesk Plus y con su gran capacidad para gestionar cambios, la empresa se siente confiada en que el cambio será un total éxito. Dentro de la gestión de cambios podrán asegurar un total éxito, ya que es posible la configuración de tipos de cambios, roles y estados para personalizar el ciclo del cambio. También la creación de flujos de trabajo para automatizar acciones como notificaciones y aprobaciones a los involucrados, y no todos los cambios son iguales. Es por eso que podemos manejar los diferentes tipos de cambios de una manera particular e implementar automatizaciones. Dentro de los cambios no solamente está involucrado el área de TI. Por lo general los cambios afectan a la organización o ciertas áreas de la misma, por lo que es importante una buena planificación del cambio que nos dé un panorama completo de las actividades a realizar, así como desplegar una comunicación a la organización para que se dé a conocer lo que está sucediendo, donde sea posible comprobar que lo realizado dentro del cambio haya sido implementado de manera exitosa y revisar los indicadores correspondientes. Ahora bien, podemos ir a la gestión de cambios, el módulo de cambios, podemos hacerlo en los headers, en los encabezados en la parte superior, o simplemente podemos hacerlo desde acciones rápidas donde podemos seleccionar cualquiera de ellas. Podemos crear un cambio en los cuales se va a mostrar todos los campos disponibles para que nosotros podamos hacer el llenado sin ningún problema. Podemos definir la plantilla, así como también el flujo de trabajo que nosotros hayamos definido previamente o configurado. Podemos hacer la definición de quién es el que solicitó el cambio, el tipo de cambio, así como también la categoría, la categorización como categoría, subcategoría, ítem o elemento, entre otra información relacionada como los comentarios, el inicio programado, los servicios afectados, el o los activos que están involucrados dentro de este cambio. Así también el tema del Change Owner o todos esos roles que están involucrados como el Change Owner, el Change Manager, que nosotros podemos estar definiendo sin ningún problema al momento de que nosotros definamos los perfiles de cada uno de los usuarios. Podemos definirle el título, así como también el motivo del cambio, donde nosotros podemos definirle también la descripción. Una descripción puede ser algo sencillo y adjuntarle un archivo. También nosotros tenemos roles adicionales como Line Manager, las personas que van a estar involucradas en ciertas partes o que tienen acceso al cambio en ciertas partes o etapas de nuestro cambio. Algo que también es importante resaltar es que nosotros dentro del panel o de nuestra gestión de incidentes podemos asociarlo a cambios. Por ejemplo, en esta parte podemos ver en esta pequeña sección donde podemos asociar un cambio. Podemos asociar un cambio debido a esta solicitud originada por el cambio. Podemos definirlo también, entonces podemos crear uno nuevo donde se va a mostrar una pequeña ventana emergente en la cual nosotros podemos ver que ya tiene toda la información relacionada de nuestro ticket, donde viene quién es el solicitante, la categorización, el sitio, cuál es el grupo, entre otra información relacionada a este cambio. O simplemente podemos buscar un cambio de los cuales ya están creados y, como ven, simplemente podemos seleccionarlo y los vamos a asociar. Entonces así es como nosotros podemos hacer la gestión de cambios desde nuestra gestión de solicitudes. Entonces volvemos a nuestro módulo de cambios, en donde nosotros podemos ver un pequeño calendario en los cuales nosotros tenemos los cambios definidos o lo que están programados para ese día. Así también podemos ver el filtrado de los cambios, el filtro de la vista de los cambios, en los cuales podemos definir algunos que pueden ser predeterminados, podemos configurarlos, podemos modificar la vista o inclusive marcar como favoritos algunos de ellos. Ahora vamos a ingresar a un cambio que ya se ha creado, en los cuales estamos viendo el cambio de la migración de los servicios de Active Directory que esta empresa está iniciando, en donde nosotros podemos definir el impacto, el plan de implementación, la lista de comprobación, el rollback, que he conocido mejor como rollback, no tanto como plan de retirada, pero es el rollback. Nosotros podemos definir qué es lo que vamos a hacer en relación si algo no pasa o no sucede como está esperado, los tiempos de inactividad o las ventanas de tiempo de indisponibilidad, de cuál es la hora de inicio y cuál es la hora de finalización, así también como si nosotros podemos configurar las aprobaciones. Ahora, dentro de
dentro de estas etapas, cada vez que se hacen las aprobaciones, como los vemos aquí en esta sección del cambio, va a ir automáticamente cambiando a cada una de las etapas diferentes. Ahora, nosotros podemos comunicar o informar sobre lo que estamos haciendo en relación al cambio, los cuales podemos hacerlo en el menú de acciones, en los cuales podemos hacer notificaciones de un anuncio o una notificación. Esto es para que todos los interesados relacionados con el cambio y con los procesos operativos de la empresa estén notificados de lo que se está realizando. Ahora, ya que tenemos toda esta información relacionada, pasamos a nuestra etapa de aprobaciones, en donde nosotros podemos definir más de una etapa de aprobación de los diferentes CAPs que nosotros podemos agregar de manera segregada. Puede ser una etapa con personas o miembros de CAPs diferentes sin ningún problema, los cuales nosotros debemos de crearlo y configurarlo de manera anterior. Podemos generar más nuevos niveles, que simplemente definimos el nombre del nivel, cuál es la regla de aprobación automática dependiendo del porcentaje, así también como el CAP que vamos a estar seleccionando para ese nivel. Ahora, supongamos que dentro de la planeación es algo que nosotros vamos a aprobar. Simplemente damos una aprobación en esta parte, en esa sección, en esa opción. Vamos a ingresar algún comentario y ven, automáticamente ya estamos en la sección de aprobaciones, en los cuales simplemente podemos definirles y enviarles para la recomendación. Entonces, ya que se hace esto, por ejemplo, tenemos esta aprobación, podemos ver que tenemos una pequeña plantilla con un link en dado caso de que no estén dentro o que no puedan ingresar a la plataforma y que lo hagan a través de correo electrónico. Simplemente se envía la aprobación por medio del correo electrónico, y así sucesivamente podemos irlo haciendo con cada uno de los aprobadores o recomendadores, las personas que van a recomendar, y hacerlo también por niveles. Así también nosotros podemos hacer la implementación, o en la parte de implementación podemos crear un nuevo proyecto, o podemos hacer la asignación a un proyecto, definir o crear tareas en los cuales ya tenemos, como ya lo hemos visto anteriormente con la gestión de incidentes, podemos definir X cantidad de tareas para que cada uno de ellos pueda ir trabajando. Lo podemos definir, así como también las dependencias, los registros de trabajo, la ventana de tiempo o el tiempo de inactividad y las aprobaciones que ya tenemos. Algo interesante es que nosotros, al momento de que tenemos un proyecto asociado, simplemente damos clic en ese vínculo y nos va a enviar directamente a nuestro módulo de proyectos, en los cuales nosotros podemos revisar la información relacionada al proyecto, donde también tenemos la creación de los hitos o la definición de los hitos, así también como las tareas que ya están creadas para cada una de las personas. Podemos ir a ver la planilla de horas, que son las horas que se están registrando o sumando dependiendo de cada una de las actividades registradas por cada uno de los miembros, los cuales podemos agregarlos sin ningún problema. Simplemente los buscamos, seleccionamos cualquiera de ellos, le definimos un rol y lo agregamos. Entonces, como ven, es muy fácil hacer la asignación de miembros o el equipo de trabajo para este proyecto, en donde podemos ver también la vista de Gantt para que tengamos una vista más comprensiva de las tareas que se están haciendo. Podemos ver las tareas de una manera, el detalle de tareas de una manera sencilla, sin tener que cambiar de vista. Podemos cambiarlo por los tipos de tareas, podemos cambiarlo también por estados, y como ven en la parte de abajo podemos ver la nomenclatura de cada uno de los colores que nos está mostrando ServiceDesk Plus. Podemos hacer la gestión de los recursos, en los cuales nosotros podemos ir revisando cómo está la carga de trabajo en cada uno de ellos. Entonces simplemente se muestran las barras. Vamos a hacerlo por mes, podemos ser por horas, días o semanas, en los cuales nosotros podemos ir revisando cómo está la carga de trabajo para cada uno de nuestros miembros del proyecto. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven aquí, yo tengo una actividad, lo puedo estirar, puedo alargarlo si es necesario, inclusive lo puedo cambiar de persona en dado caso de que tengamos una sobrecarga de trabajo para esta persona. Entonces simplemente, en dado caso de que nosotros se haya alargado, pues nos va a marcar por cuánto tiempo esa persona está sobrecargada. Si ustedes ven, automáticamente cambian las horas por cada uno de las semanas que está esta tarea asignada. Entonces nosotros podemos tener una visibilidad muchísimo más completa al momento que hagamos la gestión de nuestros cambios. Ahora volvemos a nuestro cambio.
en los cuales, si ustedes ven, ya tenemos la parte de la implementación. Simplemente vamos a continuar el pequeño flujo. Entonces vamos a introducir nuestros comentarios, en los cuales nos va a permitir dar el seguimiento. Si ustedes ven, automáticamente se ha estado pasando automáticamente de etapa. Vamos a completar nuestro cambio, damos guardar y ya tenemos en la parte de revisión. Nosotros podemos estar revisando, dando un seguimiento, una revisión posterior a nuestro cambio, y al finalizar terminamos nuestra revisión. Y directamente después se va a ir a la parte de cerrado, donde tenemos el resumen de todas las gestiones de aprobaciones de por etapas que hemos tenido, y simplemente vamos a completar nuestro cambio. Ya que tenemos la finalización de nuestro cambio, obviamente ya no hay más opciones de seguimiento. Simplemente tenemos una cancelación, y inclusive podemos definirlo si está el cambio de estado. ¿Cómo nosotros podemos hacer la gestión de nuestros cambios dentro del panel de administrador? En la sección de problemas y cambios, nosotros podemos ver, por ejemplo, la creación de los caps, podemos ver los motivos de los cambios, los roles, y algo muy importante, lo que son las etapas de cambio. Nosotros podemos crear las etapas, ya están creadas algunas de manera predeterminada, en las cuales nosotros podemos ir definiendo las etapas. Por ejemplo, tenemos la etapa 1, que es el registro. Estas son las etapas que tiene, inclusive las podemos modificar si es necesario para poderla personalizar la plantilla de una manera más sencilla. Así como también podemos definir nuestros flujos de trabajo para cada uno de los tipos de cambio. Por ejemplo, tenemos el cambio de emergencia, en donde nosotros podemos configurar el flujo de trabajo, en donde nosotros vemos que al momento de que se acepta va a ser la gestión de notificaciones, en este caso a un change manager y a un change requester, y lo va a mover automáticamente a la etapa de implementación y lo va a cambiar de estado a en progreso, y así sucesivamente. Nosotros podemos ir modificando, podemos ir adecuando nuestros flujos dependiendo de las necesidades o los niveles de maduración que tengamos dentro de nuestra organización o departamento de TI. Para conocer si nuestra gestión es eficiente, es necesario conocer a través de los indicadores la información necesaria para determinar la madurez y efectividad de nuestros procesos de cambios. Ahora, desarrollemos una estrategia de ITAM sólida. Actualmente el tema de seguridad informática está en boca de todos. Es bien sabido la importancia de estar alineados con las actualizaciones correspondientes, por lo que veremos cómo aplicaremos este proceso con ServiceDesk Plus. Los retos dentro de este proceso son principalmente en conocer los activos vulnerables, conocer o identificar el software administrado y prohibido, y la implementación de las actualizaciones sin afectaciones secundarias. Afortunadamente, con ServiceDesk Plus será fácil el sobrellevar estos retos, que serán usados con unos pequeños pasos. Los pasos a seguir apoyándonos con las funcionalidades de ServiceDesk Plus nos ayudarán a resolver este escenario que probablemente podrían convertirse en un dolor de cabeza. Ahora veamos cómo con ServiceDesk Plus podemos hacer este proceso muy sencillo. Dentro del módulo de activos podemos ver varias opciones en las cuales podemos ver un resumen de los activos que tenemos inventariados, que tenemos detectados, analizados, así como también los activos que no están, workstations que no están asignados, las que están en uso, las que están en reparación, o los activos que están caducados en relación a los préstamos, donde nosotros podemos ver diferentes tipos de CIs o tipos de activos que nosotros podemos ir organizando sin ningún problema. Así también podemos revisar el tema de máquinas virtuales o algunos activos distintos de TI, como algunos proyectores, y también la gestión de software, en donde nosotros podemos ver una vasta claridad de la información que nosotros podemos tener dentro de nuestro inventario dentro de ServiceDesk Plus. Ahora, por ejemplo, revisando los servidores, podemos ir a servidores en los cuales vamos a revisar cada uno de ellos, los cuales nos interesa conocer su estado. Pero por ejemplo, al momento de que damos clic a uno de ellos, podemos ver la información relacionada con cada activo. Por ejemplo, su nombre, el espacio en disco, dirección MAC, entre otra información que nosotros podemos ir registrando, los cuales nos dan la información correspondiente para conocer un poco más a detalle y tener una información más clara. Así también el hardware que está dentro de ese equipo, donde podemos ver toda la información relacionada con los detalles de memoria, impresoras, discos duros, etcétera. Muy importante también todo el tema relacionado con el software que está dentro de nuestro activo, donde podemos revisar o podemos ver la información dividida por los que están excluidos, los que son gratuitos, los que están administrados, prohibidos, entre otros.
Pero algo muy importante es el tema de relaciones, los cuales nosotros podemos revisar que en este activo está hosteado precisamente nuestro servicio de la seguridad de la información, así como también nuestro servicio de correo. Por lo tanto, es bastante importante conocer que saber cuáles son los activos que tienen un sistema operativo basado en Windows, en los cuales sea muy crítico en relación a que estén hosteando o que ayuden a la operación y mantenimiento de servicios dentro de la organización. Ahora, dentro de la pestaña de software, la opción de software, nosotros podemos ver todo el software analizado, que es a raíz de todos los activos que han sido escaneados en Servidex Plus, y hace una concentración o concentra toda esta información. Puedes ver el resumen de todo el software, en donde nosotros podemos ver todo el tema de los software que están gestionados, los prohibidos, entre otros. Entonces podemos revisar, por ejemplo, los software que está administrado, y por ejemplo nos vamos a ir a Windows Server 2019, que es precisamente en donde están nuestros servidores, donde podemos revisar los detalles de nuestra licencia y podemos empezar a revisar el tipo o el detalle de esto, donde nosotros podemos ver las licencias y precisamente las instalaciones en las cuales está esto. Entonces, por ejemplo, acabamos de ver que tenemos nuestro servidor, que es el Mesales Demo 23, que precisamente está dentro de las instalaciones. Entonces podemos revisar que también tenemos sin licencia, por lo tanto necesitamos necesitamos estar alineados con el tema de cumplimiento de licencias. Por lo tanto, si yo doy clic en este activo, me va a regresar a donde ya estábamos previamente, en donde puedo ver toda esta información y empezar a revisar. Por ejemplo, también dentro de ese activo podemos ver el historial de cuándo se ha sido auditado o analizado, cómo se ha ido manejando el tema de las asignaciones de los propietarios. Por ejemplo, si cambió el propietario de una persona a otra, o está asignado a un activo como un activo secundario, podemos revisar este historial. Así también podemos ver si está relacionado con algún tipo de una solicitud o un problema, un cambio, para que nosotros podamos tener un reporte o una visualización de cómo se ha estado comportando últimamente este activo. Podemos revisar el tema de contratos para conocer el estado del contrato, si se va a vencer, con quién lo compramos, cuál ha sido el valor, entre otros. Así también como un tema financiero, en los cuales nosotros podemos revisar cuánto nos costó, cuál fue el tema de compra y cuál ha sido la depreciación de acuerdo a la configuración que nosotros podamos tener. Eso es muy importante, ya que dentro del área de TI hay mucha inversión en la cuestión de activos, o es una inversión muy fuerte. Entonces es muy importante conocer todo este tipo de información. Ahora nosotros podemos irnos a los acuerdos de licencias, donde podemos ver toda la gestión de las mismas, así como también las licencias de software. Todas estas licencias de software, por ejemplo, podemos revisarlo como ya lo estábamos viendo, y podemos ver todos nuestros activos que están dentro de esta licencia. Ahora me voy al resumen de software, me voy a gestionado, directamente a Microsoft Windows Dataset, y en las acciones yo puedo agregar una licencia estándar o una licencia de actualización, en dado de ser necesario que necesitamos aplicar una actualización a este sistema operativo, para que nosotros podamos mantener y contener una buena administración de licenciamiento, una buena gestión de seguridad, y obviamente eso conlleva que tengamos una buena administración en general de todos los activos que tengamos. Obviamente todo esto no solamente aplica para temas de servidores, podemos hacer para la gestión de actualizaciones de software. Por ejemplo, que estemos trabajando con Windows 8.1 y necesitamos hacer una actualización a Windows 10. Entonces todo esto lo podemos estar realizando. Entonces podemos hacer toda esta información para que nosotros podemos utilizar esta información para que nosotros hagamos y tomamos acciones necesarias para que tengamos una buena configuración y una buena gestión de ITAM, que es IT Asset Management, o la gestión de activos de TI. Siempre es importante monitorear los indicadores, donde con ellos podremos conocer y controlar los gastos de TI, mantener un cumplimiento de software y evitar cargos extras, conocer temas de tipo financiero, ya que nos ayudan a programar las siguientes acciones y por tanto conocer las discrepancias relacionadas con los activos dentro de nuestro ambiente de TI, y por último, el saber aprovechar al máximo los activos en operación. Como vieron, para contar con una buena gestión de ITSM con Servidex Plus es bastante sencilla y útil. Hasta pronto.